El Señor les bendiga a todos. Soy el pastor Manuel Sánchez de la Iglesia Nuevo Testamento de Morovis. Estoy muy contento de poder llegar a cada familia, a cada amigo por medio de este video. Es una alegría que puedas estar con nosotros hasta el final. Sé que será de gran bendición y así cuando lo recibas, compártelo con tus seres queridos, compártelo con tus amistades, con tu familia. En cualquier chat que puedas estar de tu familia, compártelo. Será de gran bendición. Y espero que puedas estar con nosotros hasta el final y lo puedas escuchar la palabra de Dios por medio de este video en esta hora. Quiero orar a Dios primeramente dándole las gracias por regalarnos un día más de vida. Y ahí donde estás, también quiero orar por ti, que la palabra de Dios la puedas recibir en esta hora. Padre, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por tu gran amor, tu infinita bondad. Gracias, Padre mío, porque hoy abrimos nuestros ojos, Señor. Es porque tú lo has permitido. Gracias por regalarnos el mayor de los milagros, que es tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Oro por cada persona que ha de recibir tu palabra, oh Dios, por medio de este video. Habla a sus vidas de una manera muy especial, Señor. Que cada uno pueda entender que has sido tú, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo. Ministra nuestras vidas, Señor. En esta media hora, en el nombre de Jesús, te hemos orado y te damos las gracias nuevamente, Señor. Amén y amén. Qué bueno. El Señor es bueno. Para siempre es su misericordia. Y en estos días he estado meditando en las promesas del Señor y compartí algo en las redes sociales en estos días sobre las promesas del Señor. Y el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es las promesas y sus condiciones. Es importante reconocer que cada promesa también tiene una exigencia. Acostumbro escuchar una y otra vez en mi diario vivir promesas citadas en la palabra del Señor. Y eso es hermoso. Poder escuchar que la gente cita las promesas del Señor. Hay algo ahí en su mente de la palabra de Dios y eso es buenísimo. Pero también cuando miramos de cerca cada promesa la cual decimos, también hay que tomar en cuenta sus exigencias y de la manera que la podamos ver que Dios nos habla a través de ella cuando la miramos muy de cerca. La gente a menudo dice, Dios dijo en su palabra que Él me concederá los deseos de mi corazón. Así que estoy confiado, yo he escuchado eso sin número de veces, estoy confiado en que Él lo hará. La verdad es que antes de apropiarnos de esta promesa, que Él concedería las peticiones o los deseos del corazón, antes de podernos apropiar de la misma, necesitamos prestar atención a la primera parte de este verso, la cual le quiero compartir en este día. Y es el Salmo 37:4. Salmo 37, versículo 4. Y la palabra lee como sigue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones del corazón. Y el contexto es importante para nuestro entendimiento. ¿Qué puede significar esto? Porque aquí vemos un verso dividido por medio de una coma, la cual muchas veces observamos más la promesa. Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y el lenguaje actual dice que Él concederá los deseos de nuestro corazón.
Eso es hermoso. Pero también es importante poder conocer lo que dice a la primera mitad de este verso. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse en el Señor. ¿Y qué puede significar deleitarse a sí mismo en Jehová? ¿Qué puede significar? El deleite, amado oyente, el deleite es un alto grado de placer. Es un alto grado de satisfacción, de gratificación. Y aunque podamos afirmar con mucha facilidad que nos deleitamos en el Señor, la evidencia está en nuestros deseos diarios, la evidencia está en nuestras acciones con Él, y esto es a diario en nuestra vida. Ahí se muestra la evidencia con nuestras acciones con Él. ¿Cómo lo sé? Si Él está en mis deseos, que es lo que significa verdaderamente deleitarse en Él. ¿Cómo lo sé si Él es mi deleite? ¿Cómo lo sé? Primera característica para saber si el Señor es nuestro deleite, es el deseo, es el anhelo de conocer más del Señor. Cuando en nuestra vida, en nuestro corazón está el deseo, está la pasión de poder conocer al Señor. Cuando a alguien le interesa conocerlo más cada día, lee su palabra a diario. Busca la manera de conectarse a la fuente verdadera, que es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una característica que no se puede olvidar. Cuando verdaderamente nos deleitamos en el Señor, amamos la Escritura. Y amar la Escritura es amar a Dios. Y esto es hermoso poderlo conocer, leyendo su palabra. Por eso el salmista cita en el Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Por medio de su palabra conocemos y nos damos cuenta cuán bueno es nuestro Dios. Escucho muy a diario: oye, pastor, el Señor no me habla, yo siento que no me habla el Señor. Siempre le digo: oye, vea su palabra. Verás a Dios hablarte por medio de su palabra. La palabra es luz a nuestro caminar. Cuando muchas veces nosotros experimentamos, es que yo no siento, es que yo no experimento que Dios me habla. Ve a la fuente, ve a la palabra de Dios. Vas a ver a Dios hablándote directamente por medio de su Escritura. Y alumbra nuestro camino la palabra de Dios. Por eso el salmista cita en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Una de las características de alguien que se deleita en el Señor, busca cada día ir a la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios. Y no es de estar horas, es quizás de dedicarle un tiempo de calidad leyendo su palabra. Verdaderamente algo pasa en nuestro interior, se renuevan nuestras fuerzas, vienen ánimos tremendos para seguir hacia adelante en tiempos de dificultad, viene la paz, viene la alegría por medio de su palabra. Y es de suma importancia reconocer que si queremos deleitarnos en el Señor, es necesario mirar la palabra de Dios en cercanía, en una cercanía, ir a la palabra del Señor. Es una característica de alguien que se deleita en el Señor, de alguien que se deleita en el Señor.
Voy a volver a repetir ese hermoso salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones del corazón. Primeramente, hay que deleitarse en Él. Y una de las características es tener el deseo, el anhelo de conocer más al Señor. ¿Cómo lo puedo conocer? Yendo a su palabra, mirando su palabra. Puedo conocer cada una de las cualidades que tiene el Señor para con nosotros. Y este tiempo de tanta dificultad, amado oyente, necesitamos ir a la Escritura a diario. Vamos a recibir tantas cosas de parte de nuestro Dios, que será una pieza fundamental en nuestro caminar diario con el Señor. Segunda característica que quiero compartir con ustedes. Estoy contento, Dios es sumamente bueno y está haciendo cosas tremendas. Segunda característica, buscarlo en oración. Esa es una de las maneras de deleitarse en el Señor. Pregunto, solamente te pregunto, ¿estás deseoso de encontrarte con Dios en oración? ¿Cuán deseoso estás de encontrarte con el Señor en oración? Y podemos decir sin números de pasajes de la palabra del Señor. Vemos en el segundo evangelio, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero podemos ver en el segundo evangelio, en Marcos, en el primer capítulo, ver al Señor Jesús. Dice que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, es decir, de noche, y salía a un lugar desierto y allí oraba. Eso eran las acciones de Jesús. Eso para ver cuán de cerca verdaderamente es alguien que se deleita en el Señor. Esa es una muestra del Señor Jesús. Vemos que Jesús se levantaba muy de mañana y dice que salía a un lugar desierto y allí oraba. Era oscuro y allí pasaba tiempo con el Señor. Buscaba encontrarse con Dios. Y esta es una de las características de alguien que se deleita en el Señor. Alguien que para conducirse durante su diario vivir, durante su agenda, por más cargada que esté su agenda, busca antes de conducirse a la misma, ir a la fuente. Pasar tiempo en oración con el Señor. Jesús lo buscaba antes de salir a su agenda diaria. ¿Cuántas veces? ¿O cuántos días cuando te levantas? No es que media hora, 2 horas, no. ¿Cuántos sacan? Quizás 5 minutos. A darle gracias a Dios por el regalo de la vida y a pedirle al Señor la dirección que solamente provenga de Él para nuestro diario vivir. Una de las características de alguien que se deleita en el Señor es aquel que incluye a Dios en su agenda de vida. Que incluye a Dios en su agenda de vida. El salmista cita en el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, como dice el Salmo citado, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquí vemos en el Salmo 37:5, que verdaderamente es el versículo siguiente, es decir, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Esa es una de las características de alguien que verdaderamente se deleita en el Señor. Alguien que pone al Señor primero en su agenda de vida. Y lo vemos muy de cerca en la vida de Jesús. En la vida de Jesús.
lo vemos muy de cerca, ir a encontrarse con el Señor. Y es bello verdaderamente poder conocer esto. Cuando miro todo lo que quizás está pasando, muchas veces perdemos el rumbo de la vida, muchas veces perdemos la paz comenzando la mañana. Verdaderamente es necesario ir a la fuente correcta cada mañana de nuestros días. ¿Está Él en nuestros pensamientos durante nuestros días que estamos pasando problemas? Quisiera preguntarte eso en este día. Él está en tus pensamientos durante tus días cuando estamos en adversidades o en problemas de vida. O verdaderamente olvidamos por periodos de largo tiempo estar con Dios o estar conectados con sus promesas. Una de las maneras de deleitarse en Él es cuando llegan las adversidades de la vida. Podamos recordar cuán bueno es Dios. Porque esa característica no podemos olvidarla. Cuando llega la adversidad, ¿en qué pienso? Porque eso es deleitarse en el Señor. Porque si me voy a deleitar solamente cuando todo me va bien, verdaderamente perdí el enfoque. Hay que alegrarse con el Señor, aún en los momentos de adversidad. Hay que alegrarse en el Señor. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Y deleitarse en el Señor, como tercera característica, es también que nuestros pensamientos estén alineados a la palabra de Dios cuando llega la adversidad. Cuando llega la adversidad. Y es una de las maneras de deleitarnos en Él. Cuando llegan las adversidades podamos recordar cuán bueno es Dios. Y esa es la tercera característica que quiero compartir con cada uno de ustedes. Cuando llega la adversidad, siempre poder recordar cuán bueno es nuestro Dios. Cuán bueno es nuestro Dios. Uno de los libros de los profetas menores, en Nahum, cita: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. En medio de la adversidad, que puedas decir: Jehová es bueno, y Él es fortaleza para los días de angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Confía en el Señor, agárrate a su palabra, deleítate a sí mismo del Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón cuando te deleitas en Él. Cuando en ti hay una pasión para estar cerca de Él. Esa palabra deleite significa placer. Un placer muy intenso por algo o por alguien, en este caso por Dios. Cuando hay placer por Dios, nada es un inconveniente para estar con Él. Nada es un inconveniente. Nada es una excusa para ir detrás de Él. El enfoque está que Jehová sea nuestro deleite principal en nuestra vida. El enfoque está, lo repito nuevamente, en que Jehová sea nuestro deleite en nuestra vida. El deleite principal en nuestra vida. En realidad, lo debe ser porque no hay otro como Dios. En realidad, lo debe ser porque no hay otro como Dios. No hay otro como Él. No hay otro que te tenga más amor que Dios. Por eso debemos deleitarnos en el Señor. No hay otro como Él.
y nunca falla. No hay otro que pueda hacer por ti y por mí lo que Él hace. No hay otro. Vale la pena deleitarnos en Él, porque no hay otro que pueda hacer por ti lo que Él hace. No hay otro que está contigo a cada momento. Quizás puedes tener muchas amistades, pero quizás en los momentos difíciles estás solo. Pues no hay otro como Dios, que en los momentos difíciles está contigo. En los momentos buenos también está contigo. Él está siempre de nuestra parte. Siempre de nuestra parte. Todo está en que yo realmente lo aprecie y me deleite en Él. Y eso es una gran bendición. Eso es una gran bendición. Cuando Él es nuestro deleite, puedes vivir confiado que Él concederá las peticiones de tu corazón. Puedes vivir confiado en que Él concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando nuestros deseos estén en la voluntad del Señor. ¿Qué quiero decirles en este día? Que si quieres que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, no debes olvidar que primero está deleitarse en Él. Que nada sea una excusa para ir en busca de Dios. Que nada sea un problema para acercarte a Dios. Alguien que se deleita en el Señor, por encima de las adversidades, hace lo que sea para agradar a su Dios. Eso es una cualidad que verdaderamente debe estar en nuestra vida. Debe estar en nuestra vida. Y esa es la evidencia más clara que nos deleitamos en el Señor. Nuestras acciones en nuestro diario vivir. Nuestras acciones en nuestro diario vivir. Dios es bueno. Una de las promesas que también citamos muy de costumbre, es que la Biblia dice en el libro de los Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Miramos, serás salvo tú y toda tu casa, pero la Biblia explica y que dice que creamos en el Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, nuestra casa va a ser salva. Y eso es una gran promesa. Eso es una gran promesa. Que con creerle a Él que tu casa va a ser salva, eso es una gran promesa. Pero esa promesa tiene un requisito, que es que creas en Él. Y este es el tiempo de confiar en el Señor, de abrazar su palabra. Y recuerda siempre que cada promesa tiene un requisito. Cada promesa tiene un requisito. Y cuando caminas, cuando tus acciones son verdaderamente deleitarte en el Señor, no importando lo que suceda, vas a ver a Dios obrar de una manera muy especial en tu vida, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hablo fe sobre tu casa, hablo fe sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Pero recuerda siempre, haz tu parte, deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiero orar por ti en esta hora, dándole gracias al Señor, y que puedas entender en este día que cada promesa del Señor, cada promesa de Dios, siempre, amado oyente, siempre va a tener una condición. Va a tener una condición. Y esta, de que Él concederá las peticiones de tu corazón, esta tiene una condición, que es que te deleites en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quiero orar en esta hora, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Puedas cerrar tus ojos y puedas decir: Señor, Padre, yo necesito deleitarme en ti, Señor.
Yo necesito apasionarme contigo, Señor. Padre mío, muchas veces le pedimos tanto a Dios, Señor, haz, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, mira esto. Solamente Él te pide un requisito, que te deleites en Él, porque Él concederá las peticiones de tu corazón. Padre, si hay algo que podemos reconocer, Señor, por medio de tu palabra, Padre mío, que tú conoces los deleites, que tú conoces los deseos de nuestro corazón, Señor. Tú los conoces, Padre mío, y nosotros como hombres y mujeres, hijos tuyos, Dios, sabemos también, Señor, Padre, que el deseo tuyo es que nosotros nos deleitemos en ti, Señor. Por encima de cualquier adversidad, de cualquier problema, Dios, Padre, siempre vamos a recordar cuán bueno tú eres. Nos vamos a deleitar en ti, Señor, no importando la adversidad, Padre mío. Y siempre recordando estas características, Dios, Padre mío, estas características de buscarte a ti en oración, Señor. Buscarte a ti en oración, Señor. Padre mío, el anhelo, Dios, de conocerte a ti, oh Dios. El anhelo de conocerte a ti como, Padre mío, primera característica compartida en este día. El anhelo de conocerte a ti, oh Dios. Padre mío, el anhelo de ir donde ti en oración, Señor. Padre mío, y como última, oh Dios, Padre amado, que en los momentos de adversidad nosotros podamos decir cuán bueno tú eres, Señor. Cuán bueno tú eres. Recordar, Señor, que tú sigues siendo bueno, Dios. Que en ti no hay sombra de variación, Señor. Tú sigues siendo, Dios, bueno, Padre mío. Tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo, Dios. Te damos las gracias, Dios, y nuestro deseo, Señor, Padre mío, es deleitarnos en ti, oh Dios. Padre mío, no quizás el día del servicio, sino todos los días de nuestra vida. Deleitarnos en ti, oh Dios. Apropiarnos de tus promesas, pero también tomar en cuenta, oh Dios, Padre mío, los requisitos de las mismas, las condiciones de las mismas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, gracias. Gracias, Padre mío, que tú hayas hablado en esta hora, Dios, y que ellos puedan entender, Señor, Padre amado, Padre, tus exigencias para poder alcanzar tus promesas. Gracias por esta media hora, Dios, que hemos estado, Dios, contigo, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Les bendigo en esta hora y le doy gracias al Señor por lo que Dios ha hecho por medio de su palabra en tu vida. Te bendigo y te espero el viernes en nuestro servicio. Tenemos un concierto al Señor. Tenemos un culto de adoración al Señor este viernes. Vamos a estar el culto entero adorando al Señor. Así que te invita a un familiar que pueda ser partícipe de esta gran bendición, y tenemos las expectativas que Dios sanará enfermos. Tenemos la expectativa que Dios libertará a aquel que se encuentre preso en este mundo. Así que te invito a que puedas darte cita este viernes y puedas estar con nosotros en la iglesia Nuevo Testamento de Morovis. Será de gran bendición que puedas estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el viernes. Te espero. Que el Señor te bendiga.